amigas y amigos de la televisión, una semana más con ustedes a través del TAK Televisión y a través de Nortevisión en estas tertulias semanales en las que estamos con ustedes para entretener y para informar sobre algunos aspectos de la vida cotidiana. Y si les parece, les vamos a invitar tanto a Esther Santana como yo, porque hoy tenemos que disculpar a nuestro amigo y compañero Antonio Malián porque se encuentra indispuesto. Vamos a invitarle a una reflexión sobre algunos aspectos y algunos acontecimientos que se han producido en las últimas semanas en todo el mundo y concretamente en nuestras queridas Islas Canarias y sus repercusiones en el ambiente y en las personas en general, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de lo que ha sucedido con la famosa calima y los vientos huracanados y la lluvia, que algunos hablan de que obedece al cambio climático, cuestión que además que se hizo eco el propio presidente de Canarias cuando habló de que posiblemente había factores que tenían que ver con este cambio climático que afecta a todo el planeta, ¿no? Eso es un aspecto. Después también no estaría mal solamente apuntar el fenómeno migratorio al que estamos asistiendo por este repunte de las pateras en las Islas Canarias, que también tiene un tema muy complejo que hay que analizar de forma objetiva, sin fanatismo y sin ni filantropías, ni demasiado altruismo, ni por supuesto exclusión de las personas que en cierto modo huyen del hambre, siempre teniendo en cuenta de que hay que acogerlas, pero el tema de ya la posterior integración habría que pensarla con mucho detenimiento, puesto que esto puede implicar puestos de trabajo que no hay, mayor aporte de la sanidad, que tampoco estamos demasiado excesivos en cuanto a recursos, y por supuesto también educación. Pero bueno, eso es un tema que a lo mejor si nos da tiempo tocamos y si no, habrá tiempo para seguir conversando con ustedes sobre este tema, que también afecta a Canarias en estos últimos días, ¿no? Después también podemos hablar del fenómeno planetario de las protestas generalizadas que atraviesan todo el planeta y que también en Canarias se concretan por parte de diferentes colectivos, personas, grupos y sectores de la población descontentos con el modo en que transcurren sus vidas respecto al tema laboral, a la economía y a la propia existencia, ¿no? Y si quiere, también podemos iniciar, o por lo menos dar unos apuntes sobre una mínima reflexión sobre el famoso coronavirus, el virus que también atraviesa el mundo y que hace que no hace mucho la propia Organización Mundial de la Salud haya alertado de que posiblemente estemos ante un caso, ante una casi pandemia que puede llevarse por delante alrededor de entre 50 y 60 millones de personas. Es como para alarmarse. Pero ante este tema, y ahora le doy la palabra también a mi amiga y compañera Esther, quisiera apuntar algunos pequeños datos, ¿no? Algunas pequeñas estadísticas. Miren ustedes, sí, es verdad. Es un tema alarmante, un tema que preocupa. Pero les voy a dar unos datos nada más. 40.000 niños mueren casi diariamente en el mundo por efecto de la malaria. Ok, vale. Se calcula entre 600.000 personas que están muriendo también diariamente por efecto de la contaminación de las ciudades en cuanto a hacinamiento, porquería, basura, los coches, el humo, etcétera, ¿no? Otra cuestión, si ustedes quieren, miren ustedes, me alarmó no hace mucho cuando la propia Organización Mundial de la Salud habló de que anualmente, año 2019, se produjeron en el planeta 1.300.000 personas que murieron como consecuencia de accidentes de circulación en carretera, independientemente de las personas que han quedado paralíticas para toda su vida, ¿no? Que también es un fenómeno a contemplar. Y si quieren ustedes, les digo otra cuestión que afecta, que nosotros, los psicólogos que estamos en esta tertulia de hoy, también nos afecta en cuanto a tratamiento y prevención. 800.000 personas se calculan que mueren anualmente suicidadas, se quitan la vida
¿Contra esto se hace algo? ¿Hay algún programa preventivo para que los accidentes de circulación disminuyan? ¿O es que comprar coches, la gasolina, la economía centrada en el automóvil no hay que tocarla? No hay que tocarla porque está por medio de los grandes consorcios del petróleo y de las grandes compañías de coches automovilísticas, que a lo mejor sencillamente con reducir el volumen de velocidad de los autos se podría un poco paliar, ¿no? Y contra las 800.000 personas que mueren anualmente en el planeta por efecto de la melancolía, la tristeza o querer apartarse de este mundo y se quitan la vida, ¿hay algún... la OMS, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades públicas, sí, hacen algo, por lo menos hablan, pero hay medidas efectivas de prevención, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, con este famoso tema del coronavirus? Estos son temas que podemos tocar y que es motivo de reflexión y que también invitamos a ustedes para que sobre esto piensen, reflexionen y tengan su propia opinión, su capacidad crítica, independientemente del bombardeo de los medios y de las alarmas provocadas por este virus que aún nos afecta y que nos afecta también en parte, ¿no? Y que tiene, en cierto modo, atemorizada a media población mundial. Dicho esto, perdonen que me haya extendido, pero le doy la palabra a Esther, que empiece y que haya una pequeña reflexión por donde quiera. Mira, la verdad es que has nombrado varios aspectos que está sufriendo ahora mismo el planeta y me he quedado en uno que es lo de los accidentes automovilísticos, y no porque sea más importante o menos que los demás, sino porque yo creo que en muchos aspectos de lo que has hablado hay que tomar medidas a nivel ya políticas y a medida de las personas que tienen el poder. En cuanto a los accidentes de tráfico, yo no entiendo si la gente no ve los anuncios, no ve lo que saca me sale la palabra ahora, de tráfico, la Dirección General de Tráfico, en todo el mundo, sí. y bueno, no ve lo que ocurre que no puedes conducir bebido, que no debes correr. No sé si no lo ven. Seguridad vial, en definitiva, sí. Sí, o sea, no sé si no lo ven o si no les importa. O sea, en ese caso, el tema recae en la persona que tiene en sus manos el coche. Vale, bien. En los demás casos, recaen en todos nosotros, en todos. Y cuando hablo en todos, los niños que dices que han muerto de malaria, efectivamente, ¿cómo es posible que la malaria, que ya no existe en muchísimos países, todavía sí existe en estos que son los llamados subdesarrollados, que no llegan las vacunas, o si llegan no las reparten o no las dan? Y ahí sí no depende de los niños que están enfermando o de las personas que están enfermando, depende de tomar medidas, y medidas drásticas, medidas ya fuertes, ¿no? Pero yo creo que separaría, o sea, separaría dónde está la responsabilidad de nosotros como personas a la hora de conducir, por ejemplo, como he dicho en los accidentes de tráfico, y dónde está a la hora de frenar pues el tema del coronavirus, como has dicho, qué medidas se están tomando, porque ahí sí que hay, sí, todo es preocupante, pero eso sí es verdad que está preocupando bastante. Tú sabes, Esther, y seguramente lo sabrás, y si no también se lo damos una información a los queridos y queridas telespectadores que nos oyen y que nos ven. No hace mucho salió una estadística en el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transporte respecto al tema de la circulación, de ampliar las autopistas, los carriles y demás. En Canarias se calcula que en este momento hay 800.000 automóviles. Sí. Ya en cada casa antes había un coche, sí que había, ahora ya y ahora hay 4 o 5. 4 o 5, evidentemente, ¿no? Entonces la medida de la consejería es ampliar los carriles. ¿Cómo podríamos inculcar? Pues claro, porque esto además tiene otra consecuencia, la contaminación atmosférica, el tubo de escape de los autos. Nos metemos con los aviones a veces, pero los aviones no son tantos. Bueno, sí, también, ¿no? Pero, ¿y cómo controlamos este tema cuando además, entre otras cosas, nos dicen continuamente y nos informan de forma continua de que el vender coches favorece
al Producto Nacional Bruto de una región, de una zona o de una nación o de un país. Entonces, claro, está la contradicción. También les puedo decir que tampoco hace mucho salió una estadística. Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, nuestra ciudad, que es una de las capitales de las Islas Canarias, junto con Santa Cruz de Tenerife, se calcula que es la cuarta ciudad e isla del mundo en mayor densidad de tráfico en proporción al número de habitantes y de perímetro. Claro, hoy mismo ustedes salen a la calle, intenten aparcar en cualquiera de nuestros barrios, hablo de Las Palmas, incluso de los pueblos. Vayan a un pueblo, vayan a un pueblo cercano, Arucas, Teror, Moya, en fin, no hay aparcamiento. No hay, tanto es así que los propios municipios han realizado, han creado estacionamientos con pago, por supuesto, para que estacionen los vehículos que van a esa zona donde hace 30 o 40 años se podía aparcar en cualquier lugar. ¿Cómo podemos controlar esto? O por lo menos criticar el sistema al que estamos sometidos y que hace que por todos los medios, de forma continua y de forma inexorable y casi perentoria, hay que usar el automóvil. Bien, yo he viajado por ciertas partes de Europa, y no ahora, hace muchos años ya, donde hay ciudades en Suecia y en Noruega y en Dinamarca donde está el tráfico absolutamente prohibido. Y por el tráfico dentro de las ciudades, por supuesto, ¿no? Y donde se fomenta el transporte público o la bicicleta. Recuerdo no ahora, hace 20, 30 años, que un compañero, un gran amigo mío y yo paseamos por Ámsterdam con una bicicleta, porque estaban gratis, se podía agarrar, y hace ya 30 años, Y íbamos en un momento por uno de los carriles bici y delante iban unos señores con unas carpetas y una señora con una pamela, ¿no? Y entra y se mete en un edificio público grande, ¿no? Preguntamos, la reina de Holanda iba en bicicleta. Claro, pero aquí no estamos acostumbrados a eso. Es cuestión de costumbre. A lo mejor ahora, con los carriles bicis que han puesto, tan problemáticos, poco a poco nos vamos acostumbrando, o se van acostumbrando los jóvenes, porque yo desde luego ya no estoy, ni quiero subir en bicicleta. Pero, ¿qué ocurre? Que prohibir venta de coche traería como consecuencia pues que la economía también se vea afectada. Lo que sí es verdad es que deberíamos ser conscientes cada uno de que a lo mejor no hay necesidad de coger el coche para trasladarnos en esta ciudad, desde tu casa pues a la playa de las Canteras, cuando tenemos servicios de guagua, que también mucha gente protesta porque son pocos, o tenemos servicios de taxi, que mucha gente no coge porque puede ser caro, y ahora con la Metro Guagua, que espero que funcione bien, podemos utilizarlos y dejar el coche en casa. Tenemos un ejemplo en Navidades cuando vas a comprar a unos grandes almacenes, que tú dices, gastas en gasolina, gastas en aceite, los frenos, los nervios. Sale más caro que ir. Sale más caro que coger hasta un taxi. Ya no solo la guagua, hasta que un taxi. Sale mucho más caro y sin embargo lo cogen. No. Te ves unos atascos tremendos porque la gente no está concienciada, la gente quiere coger su coche. No, exactamente, no existe, pero ya no porque no la hagan, sino porque depende de cada uno de nosotros. Y además yo creo también, Esther, que es verdad lo que estamos apuntando, que no hace, hasta no hace mucho, quizás ahora menos ya, pero el coche era un símbolo de estatus social. Si claro. Un buen coche, pero hoy lo tiene todo el mundo. Todo el mundo. Hoy claro. Tiene todo el mundo posibilidad de coger ya no coche. Roban coches. Ya no se roban coches. No, pero porque está al alcance. Y lo que bien decíamos, antes había un coche a lo mejor por familia y ahora cada persona de la familia, pues te puedes encontrar 4 coches en una misma familia. Lo que pasa, que a mí me parece muy bien, ojo, que cada uno puede tener los coches que le dé la gana, pero sí tener un poco de conciencia a la hora de saber que eso está afectando ya no solo al ambiente, como bien has dicho, sino, pues, vamos a hablar en el nivel psicológico, al estrés que está provocando, porque yo por lo menos lo veo, ¿no? De enfado, de peleas, de discusiones, porque me adelantaste, porque me quitaste el sitio. La agresividad del conductor. La agresividad, entonces, los accidentes
Pues yo no sé, vuelvo y repito, me recuerda a los temas de los embarazos, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí. Pues hace 40 años no teníamos las posibilidades que hoy tienen los jóvenes de usar todo tipo de medios para evitarlo. Y sin embargo siguen habiendo embarazos. Yo me pregunto, ¿no ven que existe la pastilla del día después, que existen los preservativos, que existen medios para evitarlo? Lo mismo, a lo mejor me salió del tema, pero te estoy comparando que lo mismo con los temas del accidente de coches, ¿no? Pues si sabes que has bebido, no lo cojas. Ya no porque te puedas matar tú, es que puedes matar a otras personas colaterales, con efectos Sí, colaterales sí, que no sí. tienen culpa, ¿no? Es Sí, un sí, sí. problema de conciencia de cada uno de Sí, nosotros. ciudadana. Sí. Y antes también apuntamos algunas otras de las cuestiones que son de actualidad y que también, en parte también, aunque sea de refilón, pero nos afecta, ¿no? Hay una cierta obsesión que puede convertirse en una especie de histeria colectiva respecto a este coronavirus, ¿no? A este virus, ¿no? Vale, hay que tenerlo en cuenta porque puede ser contagioso pero no podemos olvidar los datos que yo modestamente aporté antes y que son reales, ¿no? Vale, de acuerdo, hay que tomar medidas, pero Esther, se toman medidas, por ejemplo, para evitar el porcentaje de suicidios que se produce en el mundo, en España, en Canarias, que también existen, ¿no? Y que siempre existen, porque yo conozco, y tú también la conoces, y quizás por la propia consulta en la que uno ha trabajado muchos años, y en la que algunos paisanos de ciertos pueblos dicen, bueno, hubo una época que en X pueblo de las islas, de acá, de Tenerife, de La Palma, de Lanzarote, de Fuerteventura, casi cada semana se suicidaba una persona, ¿no? Y yo recuerdo todos los campos, ¿no? Se colgó de la cumbrera de la casa o del alpendre. ¿Hay realmente conciencia por parte de las entidades públicas, además de ciertos programas, en cierto modo teóricos, que desde el punto de vista psicológico no están bien conformados? Porque a veces pues se hacen a través del médico de cabecera, ¿verdad? Pero no adolecemos de este tipo de programas en comparación con la alarma que está produciendo este virus, un virus real como puede ser el que cada año muera en el mundo 800.000 personas que se quitan la vida. Y cómo decir, ¿por qué? Y tú antes lo apuntabas, muy bien, grandes campañas publicitarias de seguridad vial para evitar los accidentes de tráfico. Hay grandes campañas para evitar los suicidios. No, pero de eso no se habla. Y cuando Efectivamente. alguien fallece y salen las noticias, no te dice ha muerto o ha encontrado a determinadas personas, no pronuncian o no escriben la palabra suicidio porque ¿Verdad? creen que puede ocasionar que vengan más. Yo creo que es un tema muy complicado, el tema del suicidio. La persona que dice que se va a suicidar, es difícil que lo haga. Cuando alguien lo dice, yo lo veo un poco difícil que Hay que lo haga, dudar, sí. pero Pero hay que estar a ojo. hay que estar atentos Sobre todo si es porque hay un adolescente. problema, cuando lo dice porque hay un problema y a lo mejor pues se puede arreglar. Pero la persona que realmente se suicida nunca lo dice. Nunca lo dice de antemano. No, lo hace, lo va trabajando, lo Exacto, hace y después a lo mejor deja una carta lo o deja de así, no hay despedida y problema. demás, pero no lo avisa con antelación. Si lo avisara con antelación, efectivamente, habría que moverse pues primero los familiares Sí, y sí, sí, después, sí. pues, como Claro. bien dices, las instituciones, ¿no? Sobre todo en los temas de personas más vulnerables, como pueden ser los niños y los adolescentes. Vamos a seguir con ustedes, si les parece, después de esta pausa. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones.
Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22, extensión 331, o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. Seguimos con ustedes dialogando y conversando sobre algunos temas que pueden ser motivo de reflexión para todas las personas que nos ven, nos escuchan, y tocando el tema del virus que está ahora en el candelero y ha estado durante varias semanas, ¿no? Es que quizás estamos regresando a la etapa medieval. Lo digo porque en ciertas ciudades, incluso en Italia, ahora mismo, hace una semana, hay control para entrar en las ciudades, como en los años del medioevo, en la Edad Media, en ciertas ciudades europeas, había control de entrada en las murallas para que no transmitieran, por ejemplo, la peste, ¿no? Y eso, desde el punto de vista psicológico, crea alguna inquietud, porque a veces yo lo he comentado, se ha comentado, incluso que pide gente más joven, lo pide, las chicas, los chicos, que no hagas caso, eso que nos están amenazando de forma falsa para ocultar otros problemas. Bueno, hay que tener cierta consideración y cierto respeto a la información, porque se puede contraer, y ya hay gente, hay entidades públicas de gran, por ejemplo, Italia, ¿no? China, por supuesto, aunque China, a lo mejor también esconde los datos, ¿no? Yo creo que los esconden todos los países, ¿verdad? Por el miedo a la alarma que pueden generar. Con respecto a Italia y a todos los países, Italia ha puesto ese control después de que se dieron casos. ¿Por qué no se pone antes? Vamos a ver, sabemos que el coronavirus se está extendiendo, porque se sabe, en eso no están mintiendo, se han aparecido casos en Irán, sí, en Francia, en Canarias, en Canarias, en La Gomera. Gomera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya en Italia ya se ha detectado que se está transmitiendo, es cuando se ha puesto ese control que tú dices. Sí. España, ¿por qué no lo hace? O en los países donde no ha llegado, ¿por qué no lo hacen? En Barcelona hicieron ese tema, que clausuraron aquel famoso, el famoso Congreso de los Móviles y de la tecnología. Sí, pero vamos a ver, yo hablo en los aviones, en los aeropuertos. En los aeropuertos tenemos ya un control que me parece genial, que es cuando ya sabes que las maletas pasan por un detector, que nosotros pasamos también. Pues si ya sabemos que el coronavirus ya está trasladándose por determinadas personas que han viajado, ¿por qué no hacen ese control antes de que aparezca un caso en cualquier lugar de España o en cualquier lugar de otro territorio, ¿no? ¿Esperan a que aparezca para hacerlo? Y sobre todo, había que pensar también, claro, también está el ébola, que 1.500 muertos hasta no hace mucho, y sobre todo en los países más pobres, en los países africanos o de Asia, donde hay menos recursos sanitarios. Afortunadamente en Canarias y en Europa, en general, hay una sanidad mucho más preventiva, mucho más perfecta, donde se supone que esté más controlado. Pero ¿tú te imaginas que esto se extienda como el ébola en los países donde hay menos recursos sanitarios, donde la población es mucho más vulnerable? Eso hay que... Pero vuelvo a insistir lo mismo. Se están tomando medidas contra el ébola, pero sigue habiendo casos, ¿no? Quiero decir con esto, y vuelvo a lo mismo, quizás habría que plantearse e invertir más recursos en ciertas posibles enfermedades
o acontecimientos traumáticos que derivan en muertes, y en muertes estadísticamente significativas, como las que hemos apuntado anteriormente, el tema de los coches, el tema del suicidio, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo decir? ¿Cómo emocionalmente nos defendemos de esta histeria? No, es que está causando histeria, ¿Verdad? efectivamente. Y el miedo, y a lo mejor piensas en que si te encuentras por la calle, pues ahora en el caso con un italiano, te da hasta miedo de pensar, y si has estado en contacto con otro en Italia y acaba de llegar, si puede generar un caos tremendo, imagínate. Ya no solo físico, de miedo de esconderte, sino psicológico de la persona. El miedo que nos puede causar a cada uno de nosotros es viajar, o el que viajen gente a nuestros países, ¿no? Sí, la verdad es que yo incluso ayer comentaba con mis hijos, que son los que suelo comentar, digo, pero esto deberían de tomar medidas, pues prohibir los viajes, pues a lo mejor no se puede, pero sí el control es lo que yo digo, si nos controlan, que no te dejan llevar un bote de agua por si acaso tiene cualquier producto que pueda ocasionar un problema en el avión o en el... ¿Por qué no toman ya esas medidas, no? Cierto. No, porque no se puede, pues no entiendo por qué no se puede, que están esperando que vengan casos y entonces ya la empiezan a tomar. Bueno, Lo que pasa es que sí es verdad que ocasiona Sí. un problema de estrés traumático en nosotros. Una respuesta estresante ante... Sí. Claro, también es verdad que, como aconsejan muchas autoridades, y que tienen razón, normalidad, está todo más o menos controlado, no difundir falsas alarmas y pensar que, por ejemplo, en nuestro ambiente, en nuestra realidad, todavía hoy se muere más gente por la gripe normal que por este Sí, tema. Eso también hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que es Claro. verdad que leemos noticias y no las creemos todas. Claro. Y no todas son ciertas. O sea, hay que tener cuidado con lo que se lee y cuidado con los rumores que vamos transmitiendo, porque eso va generando miedo. El rumor, o sea, ya sabes que si lees algo lo transmites. Tenemos el caso de que ayer salió de que habían llegado langostas a las islas y no fueron langostas, al final dijeron que eran libélulas. No tiene que ver, ¿no? No tiene- Sí, enseguida vienen las redes. pero sí que mandaron vídeos por WhatsApp y demás mentira, y a todo el mentira. mundo langostas y no eran. No te puedes creer todas las noticias que se difunden, porque algunas pueden ser verdad y otras no. Yo creo que realmente la verdad total no la van a contar, pues por el miedo que imagínate, si dijeran que aquí ya en Canarias ha llegado el coronavirus. Se No podría armar Sí, se podía. Sin embargo, fíjense, no ha llegado el coronavirus, pero estos días pasados, escuchando las informaciones transmitidas a través de la radio, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que de esto sabe algo y que es, digamos, el paradigma de la prevención y de la información respecto a grandes temas que tienen que ver con la salud y la prevención de enfermedades a nivel mundial, alertó y informó de que en estos días que hubo calima en las Islas Canarias, las Canarias en ese momento representaban el foco de infección más grande del mundo por las partículas del aire, ¿no? Y estamos tranquilos, ¿no? De todas maneras, por lo menos no sé, tú, Esther, yo y algunos de nuestros telespectadores, yo hacía años que no veía una calima tan intensa y tan densa en nuestra ciudad y en nuestros pueblos, que afectó además a todas las Islas Canarias, ¿no? Pero fíjense que como lo que estamos hablando, de que tú apuntabas ahora mismo de la transmisión de noticias falsas, sin embargo hay una verdadera, ¿eh? Las Canarias estaban en el punto álgido de posible contaminación atmosférica del mundo en ese momento, por las partículas nocivas que había en el ambiente y que creo que hasta quintuplicaban el nivel de seguridad, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar llevar como mejor podamos este tema y, como hemos hablado ahora mismo, tampoco sin falsas alarmas y con normalidad y también intentando hacer vida normal. Esto es un fenómeno, como decían los viejos de antes, ¿con quién nos ponemos?
¿Contra quién lucha? ¿Contra quién? Es un tema que no podemos controlar. Como tampoco podemos controlar, y si quieres pasamos ahora a otro tema que también apuntamos anteriormente y que da mucho de sí, y que también está en las informaciones y en los diferentes medios de comunicación a nivel europeo y a nivel mundial, porque se observa y se transmite, se ve por televisión y está en el ambiente. Son, digamos, una especie de protesta planetaria, ¿no? De hace unos meses para acá, o incluso hace años, ¿no? Se está observando entre la gente, entre las diferentes regiones y zonas del mundo, un nivel de protesta no alcanzado en otros tiempos, aunque los que somos un poco mayores ya participamos e incluso aprobamos el famoso mayo del 68, donde hubo una rebelión estudiantil y juvenil contra el estado de cosas que pasaba en Francia y de rebote en otras partes del mundo y de Europa, ¿no? Pero fíjense ustedes el nivel de protesta al que estamos asistiendo en muchas partes del mundo. Argentina, yo vengo de Argentina hace un mes y medio, y hay protestas prácticamente todos los días, incluso hubo una muy simpática por lo que es de anécdota, ¿no? Hubo una protesta de un colectivo que se puso en las vías del tren de La Plata, que es allí, transita mucha gente de un lado para otro, y se pusieron en las vías para protestar, no sé si eran gente de educación o varios colectivos, y entonces hubo una contraprotesta y hubo una persecución por parte de los que estaban asistiendo, los viandantes, los que estaban esperando el tren, empezaron a correr detrás de esta gente para echarlos, porque estaban también, digamos, interrumpiendo su libertad de movimiento, ¿no? Chile, que en cierto modo en los países sudamericanos tenía el nivel más alto a nivel económico y de estabilidad y demás, ¿no? Pues unas protestas terribles en los últimos meses, ¿no? Con muertos. La gente se vio a la calle cansada. Evidentemente, los chalecos amarillos en París, protestas en Italia, protestas en España, el Estado español, últimamente, por ejemplo, el tema de los agricultores, el tema agrícola, que también afecta a Canarias y que no podemos olvidar que también es un factor, lo que llamamos hoy ecomodernismo, de tipo ecológico, porque ¿qué ha pasado? Que incluso tiene un efecto rebote, por ejemplo, en los incendios. Se ha abandonado la agricultura y donde había antes en Canarias, incluso en nuestras islas, en otros pueblos, había terrenos cultivados, hoy son terrenos baldíos, llenos de retama, llenos de hierbajos, en barbecho casi todo, que son un pasto, un posible pasto para que se produzcan los incendios. O sea, y también hay protestas en los agricultores canarios. Y claro, yo también me pregunto, ¿y esto no estaba antes? Es decir, ahora se protesta, ¿sí? La ganadería, la agricultura, que por cierto, una de las medidas que apunta este gobierno es restringir los fondos de cohesión para que Europa siga manteniendo las subvenciones al campo. Pero si se cortan y se restringen los fondos de cohesión que se llaman, las infraestructuras canarias quedarán cercenadas, porque eso indica auditorios, carreteras, infraestructura, medios de comunicación, transporte. Cuestiones políticas que, como se dice, doctores políticos no gobiernan, aunque a veces tampoco son de fiar para resolverlo. Bien, protesta, digamos que hay un nivel de contestación o de protesta que en cierto modo antes no existía y que abarca muchos colectivos. Sanidad en Canarias, con amenazas de huelga, porque, claro, evidentemente los recursos públicos son pocos, ¿no? O por lo menos no son suficientes, ¿no? ¿A qué se debe o qué podríamos apuntar como posibles causas de este fenómeno mundial, europeo, sudamericano, asiático, Esther, Hong Kong? Las protestas que no cesan contra el gobierno chino porque quieren un cambio democrático
respecto a la ciudadanía, o sea que quieren más recursos y quieren que haya democracia, ¿no? Entendiendo por democracia el gobierno del pueblo, incluidos los más débiles, los más desfavorecidos. Hacemos un alto y ya terminamos esta sesión, esta tertulia de hoy, comentando este aspecto que acabamos de apuntar. Hasta ahora. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Como motivo digamos, y de interés que puede despertar en ustedes las diferentes cuestiones que hemos planteado en esta tertulia de hoy, Esther Santana y un servidor, habíamos apuntado esta especie de corriente mundial de protesta ante ciertas cuestiones vitales para las personas y para los colectivos, diferentes colectivos que siguen protestando, que protestan y que se quejan de su situación y que atraviesa en cierto modo todo el planeta. Ahora mismo Sudamérica es un hervidero, Europa también en parte, ¿no? Italia, España, Canarias también tiene su nivel de protesta y se suma a ciertos movimientos europeos y planetarios que en cierto modo despiertan y manifiestan cierto descontento sobre muchos aspectos, sobre muchas cuestiones. Yo apunto una y posiblemente Esther apunta otra. Fíjense ustedes que muchos de estos colectivos están protestando contra la situación política, concretada en la forma de hacer política de los políticos, que en cierto modo, y no hay que nada más que mirar la vida social y los diferentes planteamientos y soluciones que los gobiernos dan respecto a la forma de hacer política de los políticos. Es que realmente estamos en manos de los políticos, porque ¿quién tiene el poder? Los políticos. En muchos casos ese poder se lo hemos dado algunos gracias a las urnas, o por desgracia, porque a veces han salido partidos porque no estamos mucho de acuerdo, pero bueno, tenemos la posibilidad de decidir nosotros quién nos gobierna. En otros casos no, en otros casos han sido por medio de violencia y de armas y demás. Estamos en manos de políticos. A veces, pocas veces, hay pocos políticos que son honestos, que son honrados, que cumplen con lo que prometen, pero lo que estamos viendo a nivel mundial que no es verdad, que eso no es así. Y ya me voy a meter en temas a lo mejor un poco
peliagudos para muchas Sí, personas, sí. pero sí es verdad que estamos en manos de determinadas personas que son los que gobiernan, los que dirigen, los que manejan y bueno, ¿por qué surge la protesta? Porque no estamos de acuerdo con muchas de las medidas y políticas que están tomando. También es verdad que, como bien decía, esto no pasaba hace tiempo, pero es que el planeta hemos crecido asombrosamente, o sea, hay tanta cantidad de gente que bueno, que por una razón o por otra siempre habrá motivo de protestas, ¿no? Después también es verdad, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero es lo que tú apuntabas. ¿Por qué en esos países, ya no hablo de España, que las protestas podríamos decir Están más controladas. están un poco más controladas, pero bueno, no, ya hablo de esos países que realmente lo están pasando mal y que lo que quieren es un cambio para sus vidas? Claro, también es verdad que cuando uno capta y cuando uno habla con la gente, incluso a nivel de encuestas que se hacen en España, donde por ejemplo el 45% de las personas encuestadas creen que uno de los problemas del Estado español es la clase política o los políticos. Claro, es decir, es que estamos viendo como acceder a la política significa un seguro de vida, ¿no? Un seguro de vida en la que existen las famosas puertas giratorias o vasos comunicantes, en donde una vez que entras en política ya tienes para siempre el seguro de vida garantizado, en el que muchas veces, la mayor parte de las veces, las personas que lo ejercen luego no regresan a su puesto de trabajo, sino luego son colocados, si ganan, evidentemente que seguirán ocupando puestos en la red pública, en lo que es el gobierno de lo público, ¿no? Y si no ganan, el propio partido, los propios grupos se encargan de ir colocándolos, ¿no? Es decir, hay una especie de percepción de que los políticos alcanzan un nivel de cierta élite, ¿no? En todos los niveles y afecta a todos los partidos, ¿no? Quizás habrá que plantearse otra forma de hacer política, a lo mejor listas abiertas, o no sé qué cuestión que también ocurre en otros países, o por lo menos una transformación de la gente en el sentido de a ver a quién votan, o si votan, y ver, y sobre todo que se ejerza la política, muy bien decía Locke, el famoso pensador inglés, uno de los fundadores del Estado moderno liberal, que decía y escribía que el pueblo tiene el derecho a rebelarse contra la clase, contra los políticos que no han trabajado, que no trabajan por el bien común. A veces, tristemente, trabajan por el bien propio y el bien de los suyos y de sus adeptos, ¿no? Que eso, desde el punto de vista, posiblemente no es forma de hacer una política honesta que revierta en la ciudadanía. Y eso también existe. Pero, sin embargo, por si acaso, yo quería hacer una reflexión también, y si quieres también te la planteo a ti, Esther. Y sin embargo, fíjate, no se ve un movimiento juvenil global de protesta. Los jóvenes que tendrían que protestar, que tendrían que estar en las calles ante su situación precaria de no tener puestos de trabajo, hablo de los jóvenes que se manifiestan por esta causa, no aquellos jóvenes que se manifiestan al arbur de ciertas manipulaciones políticas por razones puramente y solamente identitarias, como ocurre, por ejemplo, como ha ocurrido hace un tiempo, que sé yo, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Qué contención tienen los jóvenes para no manifestarse en la situación precaria en la que están, que tienen que emigrar, que tienen que salir y que estudian o trabajan o tienen un oficio terminado o una profesión y no lo pueden ejercer? O están en precario en puestos de trabajo con sueldos que no les alcanza para, por ejemplo, independizarse. Sin embargo, no veo yo un movimiento juvenil intenso. Y con esto no quiero incitar a nadie, ¿no? Pero por lo menos déjenme que lo describa. ¿Tú qué piensas, por qué? Hombre, yo creo que los jóvenes de hoy en día los hemos educado de una manera en la que lo tienen casi todo a su alcance. Casi todo. Claro, es verdad. Y entonces, ¿para qué protestar si lo tengo? Si no tengo trabajo, me voy a casa de mis padres. Y si no, ya mis padres me solucionarán el tema. Muchos emigran, efectivamente. Mi hijo vive fuera, como el tuyo, trabaja fuera de España.
bueno, ha conseguido el trabajo y ha tenido que irse. Pero sí es verdad que hemos acostumbrado, hemos enseñado a nuestros hijos a darles de todo y a no enfrentarse a las realidades que puedan vivir, sino a evitarles las frustraciones desde pequeñitos, a evitarles los problemas, o al contrario, si los tienes yo me enfrento por ti, no te tienes que enfrentar tú. Probablemente, digo yo, que sea una de las consecuencias, pueden haber otras más, pero que sean una de las causas, pues, la educación que le hemos transmitido a nuestros hijos. Hablo de mi generación, ¿eh? Yo siempre hablo de la generación nuestra. Los hijos, los niños del yogur, como se decía, Pues sí. que han vivido, que no han tenido esa carencia, que lo tienen todo y que todavía viven en las casas, claro, viven en las casas de los papás porque no se pueden independizar, y si se van fuera, decía una ministra del Partido Popular no hace mucho, que le llamó movilidad exterior, una forma eufemística de decir que tienen que emigrar porque no encuentran trabajo en su zona, en su región, en su país. También te he dicho que yo he oído comentarios de jóvenes que la verdad es que me ha dejado un poco impactada, Sí. porque cuando oyes hablar entre ellos, sin querer lo escuchas, y cuando te dicen, ¿para qué voy a trabajar si tengo el paro? ¿Y por qué voy a trabajar si no me apetece estar cargando ladrillos o estar cuando yo quiero un trabajo de 8 a 3 y ganar 3.000 euros? Eso lo he oído yo, no me lo invento. Sí. Y además la gente que está en el paro, pues, te dicen eso, prefiero Claro, un trabajo mejor, ¿no? Y sobre todo también cuando a veces quieren trabajar en lo suyo y no hay. Sí. Es que, mire, es que posiblemente también estemos asistiendo, eso es otro tema que también tenemos que tocar, y que también hay un exceso de titulitis. Pero Así. eso lo hemos pasado todo. Yo terminé la carrera de psicología y me presenté en las oposiciones de Telefónica. Claro. y trabajé en Telefónica. Claro, ¿y por qué no? Al principio como administrativo. ¿Y por qué no? Claro, y fantástico. y la verdad, fantástico. Fantástico, maravilloso. Después pude Doble esfuerzo, el ascender estudio de la carrera y el estudio para presentar la posición. presentarme a las oposiciones. Pero Claro. a mí no me causó Ningún problema. ningún problema, ni además Claro. ni me sentí inferior a nadie ni superior a nadie. Yo tenía que trabajar porque en ese momento ya tenía un hijo, había tenido dos, pero tenía en ese momento un hijo, tenía que trabajar y sinceramente no me afectó para nada, o sea, en ningún sentido. Y sin embargo hoy día ves que la gente, pues sí, y es bueno, yo también, por supuesto, si me hubiesen dado la posibilidad en aquel momento, también te estoy hablando de hace mucho tiempo, donde la psicología todavía aquí no estaba afianzada. Sí, ¿no? Bueno, Pues pero sí. no te digo que, y como yo, mucha gente que conocí, Lo que pasa es que, claro, siempre engendra cierta frustración. Bueno, yo en mi caso no puedo hablar porque, claro, yo una vez que terminé, y antes de terminar tenía trabajo, o sea, mis noches de insomnio no eran con qué puesto de trabajo me quedaba de los 10 que me salían. Por otra época, ¿no? Otra época donde tú muy bien decías, la psicología en Canarias comenzaba, y tanto como profesor universitario, como siendo también licenciado en filosofía como era, y demás, y otras, en fin, eran otros tiempos, y es entendible que los jóvenes de hoy se puedan sentir frustrados, pero también es verdad lo que tú acabas de decir, y es un ejemplo, sí, pero vamos a trabajar en lo que hay. Si me oferta un puesto de trabajo, yo me preparo para un tipo de profesión, abogacía o tú quieras, pero no lo hay. Bueno, tú también seguro, y cualquiera de nuestros telespectadores, y chicas y chicos que nos están escuchando, yo me he encontrado en centros comerciales a chicas que están representando a una marca de colonia y son licenciadas en Derecho. Es que claro, luego ves que hay tropecientos en la Facultad de Derecho. A lo mejor también había que promocionar, como ha sucedido en otros países europeos que están mucho más adelantados que nosotros, ciertas profesiones y ciertos oficios. claro, Es decir, por ejemplo, qué sé yo recuerdo una posición a la que yo asistí como tribunal donde quedó desierta la plaza de jardinero. Y el jardinero es una profesión maravillosa. Hoy día trabaja para el ayuntamiento, para la comunidad autónoma, para un cabildo de 8 a 3 y luego por la tarde hace lo que quiere. Y el jardinero es una profesión preciosa porque está con las plantas, puede hacer virguerías, puede hasta investigar, ¿no? Claro, yo que prefiero ser licenciado de estar en paro que ser jardinero. Bueno, el jardinero es una profesión dignísima, preciosa, que puede ser explotada en múltiples dimensiones y que puede, en cierto modo también, amenguar el paro de mucha gente si se presentan y si estudian esa carrera o ese oficio.
ahora mismo ya estamos asistiendo a una inflación de universidades en Canarias, aparte de las públicas, las privadas, que ya están llegando hasta ciertos pueblos y ciudades donde se monta y se arma una universidad que a lo mejor se puede sospechar y se puede prevenir y se puede vaticinar que es una fábrica de parados. Cuando Lo hay será. oficios Lo será. que se pueden perfectamente, las personas pueden perfectamente trabajar, ser útiles, realizarse y tener lo que llamamos en psicología un planteamiento de la autoeficacia, es decir, de sentirse realizado. Y yo recuerdo hace muchos años donde yo estuve en un campo de trabajo universitario en Múnich, en Alemania, donde trabajé, como no sabía alemán, tenía que trabajar con el jardinero cavando el césped y limpiando las plantas del hospital. Pero el jardinero que iba allí iba con corbata y con chaqueta, trabajaba podando las flores, era un maestro en jardinería y por las tardes llegó a darme un boleto para asistir a conciertos de música clásica en la ciudad. Iba él. Claro, y si seguimos dando datos, podemos dar datos, por ejemplo, en Suecia, hasta no hace mucho, uno de los ministros era soldador, ¿no? tenía el oficio de soldador. ¿Vale? Entonces, ¿Dónde está el problema? claro, entonces, bien, si les parece, sobre este tema a lo mejor podemos insistir y seguir comentando con ustedes la próxima semana, pero no olviden que estamos a través de TAK Televisión y de Nortevisión con ustedes toda la semana, informando y estando en contacto con ustedes a través de esta tertulia semanal para que ustedes estén atentos y no nos olviden. Que sean felices si pueden y les dejen. Chao. Buenas noches.